Autobiografía de Ana Catalina Emmerich. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos ayudándonos también a nosotros, no olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. Capítulo 1. Su infancia y sus dones extraordinarios. Punto 21. La oración y la buena voluntad de orar bien. Me encontraba en la iglesia, precisamente en el lugar donde me solía hincar para rezar. En torno mío todo era claro y luminoso. He visto que dos mujeres hermosamente vestidas estaban hincadas al pie del altar mayor, con la cara vuelta al tabernáculo, y me pareció que oraban con mucho recogimiento y piedad. Mientras las miraba rezar con tanta devoción, aparecieron dos coronas de oro, muy resplandecientes como pendientes de un hilo, sobre las cabezas de las dos mujeres. Me acerqué más y vi que una de las coronas se posó sobre la cabeza de una de las mujeres que oraban. La otra corona permaneció suspendida sobre la cabeza de la otra mujer. Finalmente, se levantaron ambas y yo les dije que habían orado con mucha devoción. Sí, replicó una, hace tiempo que no había rezado tan devotamente y con tanto sentimiento como hoy. La otra, empero, sobre la cual se había posado la corona, se lamentó diciendo que hubiera querido haber rezado con recogimiento y piedad, pero que se sintió turbada por toda clase de distracciones cuando quería recogerse. Durante todo el tiempo de la oración, dijo, había tenido que luchar contra esas distracciones. Entonces comprendí claramente cómo el buen Dios mira solo al corazón de los que rezan. Punto 22. Le es mostrada la acción del ángel custodio. Debiendo cruzar un puente muy estrecho, miraba con gran temor lo profundo de las aguas que corrían debajo, pero mi ángel custodio me guió felizmente a través del puente. En la orilla había una trampa armada y en torno de ella saltaba un ratoncillo. De pronto se sintió tentado de morder el bocado que veía y quedó preso en la trampa. «Oh desventurada bestiezuela», dije yo, «que por un bocado gustoso sacrificas la libertad y la vida». He aquí, me dijo mi ángel custodio, obran los hombres racionalmente cuando por un corto placer ponen en peligro el alma y la salud eterna. Punto 23. Sufre por sus padres y los sana. Recuerdo que mi madre estaba en cama con la cara hinchada, muy encendida. Yo me hallaba sola con ella y sentía mucha pena. De rodillas en un rincón, oré fervorosamente y después le até un paño alrededor de la cabeza y volví a rezar. De pronto sentí un agudo dolor de muelas y se me hinchó la cara. Cuando llegaron los demás de casa, mi madre estaba ya restablecida. Yo mejoré después. Algunos años después sentí dolores casi insoportables. Mis padres se hallaban gravemente enfermos. Yo estaba junto a su cama, de rodillas, pidiendo a Dios por ellos. Entonces vi mis manos juntas sobre ellos. Me sentía movida a ponérselas encima mientras oraba, para que sanaran. Punto 24. Compadece a los judíos. Mi padre me llevaba algunas veces consigo, siendo yo niña, cuando tenía que ir a Coesfeld a comprar alguna cosa, a la tienda de un judío. Me daba tanta lástima ver a este desdichado, que yo lloraba con frecuencia amargamente porque los de su raza tienen tan duro el corazón y no quieren hallar la salud. Cuán dignos son de compasión. Los actuales judíos no proceden de aquellos que antiguamente fueron santos, sino de ascendientes corrompidos y farisaicos. Siempre estuve profundamente convencida de la miseria y ceguedad de los judíos. Sin embargo, a menudo hallé que se puede hablar muy bien con ellos de Dios. Pobres judíos, poseyeron un día el germen de la salud, pero no conocieron los frutos, antes bien los rechazaron, y ahora ni siquiera lo buscan. Punto 25. Ve la muerte de Luis XVI. Ana Catalina estuvo presente en espíritu en numerosas ejecuciones, prestando consuelo a los moribundos. Al contemplar al rey Luis XVI, exclamó: «Cuando vi a este rey y a otros muchos padecer la muerte con tanta resignación, no pude menos que decir: ¡ah, qué dicha la suya, verse libre muy pronto de tan cruel tortura!».
pero si refería estas cosas a mis padres no me creían y me tenían por loca. Muchas veces lloraba yo y oraba de rodillas pidiendo a Dios que se dignara salvar a aquellos a quienes veía en peligro. He visto y experimentado que por la oración confiada se conjuran peligros inminentes y aún remotos. Punto 26. Recibe las participaciones de las almas. Siendo todavía niña, fui conducida por una persona a la cual no conocía, a un lugar que me pareció el purgatorio. Vi muchas almas allí que sufrían vivos dolores y que me suplicaban que rogara por ellas. Parecíame haber sido conducida a un profundo abismo donde había un amplio espacio que me causó impresión de espanto y conmoción. Vi allí a hombres muy silenciosos y muy tristes, en cuyo rostro se conocía, a pesar de todo, que en su corazón se alegraban, como si pensaran en la misericordia de Dios. Fuego no vi ninguno, pero conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con gran fervor por las benditas almas, oía muchas veces voces que me decían al oído: gracias, gracias. Una vez había perdido yendo a la iglesia una pequeña medalla que mi madre me había dado, lo cual me causó mucha pena. Tuve por pecado no haber mirado mejor por aquel objeto, y con esto me olvidé de rezar aquella tarde por las benditas almas que más amaban a Dios. Pero cuando fui al cobertizo por leña, se me apareció una figura blanca, con manchas negras, que me dijo: ¿te olvidas de mí? Tuve mucho miedo y al punto hice la oración que me había olvidado. La medalla la encontré al día siguiente bajo la nieve, cuando fui a hacer oración. Siendo mayor, iba a misa temprano a Coesfeld. Para orar mejor por las ánimas benditas, tomaba un camino solitario. Si todavía no había amanecido, las veía de dos en dos oscilar delante de mí como brillantes perlas en medio de pálida llama. El camino se me hacía muy claro y yo me alegraba de que las almas estuvieran en torno mío, porque las conocía y las amaba mucho. También por la noche venían a mí y me pedían alivio. El modo como se reciben las participaciones de los espíritus es difícil de explicar. Todo lo que se recibe es extremadamente breve. Entiendo más en este caso de una sola palabra que comúnmente de 30. Se entiende el pensamiento de aquel que habla, pero no se ve con los ojos y todo esto es, sin embargo, más claro y distinto de lo que puedo decir. Esto se recibe con una sensación de gozo, como quien en un día caluroso de verano recibiera una brisa fresca. No se puede expresar mejor con palabras. Todo lo que aquella pobre alma me dijo era muy breve, como sucede en todas las comunicaciones de esta índole. Con todo esto, la inteligencia de las comunicaciones de las almas del purgatorio es de mayor dificultad. Sus voces tienen algo de sofocado y de ronco, como si pasasen por medio de un instrumento que rompe la armonía del tono, o como si uno hablase desde lo profundo de un pozo o del fondo de un túnel. Asimismo, el sentido de sus palabras es más difícil de entender y debo poner más atención a estas voces que cuando me habla mi guía o el Señor o un santo. En estos últimos casos, parece que las palabras surgiesen y penetrasen en nuestro interior como un límpido torrente aéreo y enseguida se sabe y comprende cuanto dicen. Una sola palabra expresa más el interés del alma que un discurso entero que se pronuncia comúnmente hablando. Punto 27. Ve los diversos misterios de la fe. Teniendo yo de 5 a 6 años y considerando el primer artículo de la fe católica, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se representaba en mi alma toda suerte de imágenes de la creación del cielo y de la tierra. Veía la caída de los ángeles, la creación de la tierra, del paraíso terrenal y de Adán y Eva y su pecado. Creía yo que todos veían estas cosas y hablaba de ellas sin reparo a mis padres, a mis hermanos y a otros niños, hasta que noté que se burlaban de mí y me preguntaban si tenía yo algún libro en que estuviesen escritas. Entonces empecé a guardar silencio, creyendo que no convenía hablar de ellas, pero no pensé especialmente sobre esto. Estas visiones se me representaban ya de noche, ya de día, en el campo, en casa, andando, trabajando y en cualquier otra ocupación. Una vez estando en la escuela, hablé inocentemente de la resurrección de distinto modo del que nos habían enseñado, con seguridad y creyendo sinceramente que los demás sabían lo mismo que yo.
sin sospechar que el conocimiento que yo tenía fuese un privilegio personal. Los demás niños se admiraron y se burlaron de mí, y el maestro me amonestó severamente para que no me imaginara tales cosas. Pero yo seguía en silencio con estas visiones, como un niño que contempla una estampa y se la explica a su manera, sin preguntar qué significa esto o aquello. Porque así como veía en las estampas de la historia sagrada representarse el mismo objeto ya de una manera o ya de otra, sin que esta diversidad causara mudanza alguna en mi fe, así pensaba yo que las visiones que tenía eran mi libro de estampas, y las contemplaba en paz y siempre con esta intención, todo para mayor gloria de Dios. Tratándose de cosas espirituales, nunca he creído sino lo que Dios ha revelado y propone nuestra fe, mediante la Iglesia Católica, haya sido o no escrito. Pero nunca he creído lo que he visto en visiones con la misma fuerza que lo que propone la Iglesia creer. Contemplaba las visiones así como en diferentes lugares miraba devotamente los pesebres del niño Jesús, considerándolos piadosamente, sin sentirme turbada por la diversidad que advertía en unos y en otros. En cada uno de los pesebres adoraba al mismo niño Jesús. Lo mismo me sucedía en las visiones de la creación del cielo y de la tierra, de los evangelios y del Antiguo Testamento. Nunca he retenido precisamente cosa alguna, pues todo lo he visto durante toda mi vida, todos los años con claridad y puntualmente, con las mismas circunstancias, aunque a veces variando la escena. Frecuentemente yo ocupaba el mismo lugar y posición que los demás espectadores, y estaba presente tomando parte en los hechos y variando de lugar, pero no siempre estaba en la misma posición, pues muchas veces me hallaba levantada sobre la escena y la miraba desde arriba. Otras veces, especialmente en lo que tenían de misterioso, las veía yo interior e intuitivamente, y algunas veces las veía en imágenes, fuera de la respectiva escena. Siempre veía yo a través de los objetos, de suerte que ninguno me impedía ver lo que había detrás de él, sin confusión alguna. Cuando era niña, antes de entrar en el convento, tenía muchas visiones relativas al Antiguo Testamento, pero después se hicieron más raras cada vez y más frecuentes las que se referían a la vida del Señor. Conozco la vida de Jesús y de María desde su más tierna infancia y he considerado a la Santísima Virgen muchas veces en su niñez y lo que hacía cuando estaba sola en su habitación, y sé también los vestidos que usaba. En tiempos de Jesucristo veía yo a los hombres mucho más malos y depravados que ahora, pero en cambio había otros muchos más piadosos y sencillos, que se diferenciaban de aquellos como el tigre del cordero. Ahora reina por doquiera la tibieza y la indiferencia. Entonces la persecución de los justos consistía en ejecuciones y suplicios, ahora en burlas, desprecios, sátiras, tentaciones prolongadas y esfuerzos para corromperlos. El martirio es ahora un suplicio perpetuo. Punto 28. Absorta en Dios. En mi niñez yo estaba siempre absorta en Dios. Todas las cosas las hacía con interior deshacimiento de ellas y siempre estaba en contemplación. Aunque fuera con mis padres al campo a trabajar, nunca permanecía en la tierra. Aquí todo era como un sueño oscuro y confuso, pero lo otro era claridad y verdad celestial. Representémonos el cielo y la tierra y hagamos todas las cosas en nombre de Jesús, acordándonos siempre que el niño Jesús está entre nosotros. No hagamos nunca cosa mala. Cuando podamos impedir el mal, impidámoslo. Donde veamos lazos y piedras puestas por los muchachos para atrapar liebres y aves, quitémoslo, para que no logren su intento ruin. Demos principio, poco a poco, a un mundo enteramente diferente de este, para que la tierra se convierta en cielo. Punto 29. Acompaña a Jesús y a María en sus viajes. Desde mi infancia he acompañado paso a paso durante todo el Adviento a Jesús y a María en su viaje desde Nazaret a Belén, y todos los años hasta ahora los he acompañado de la misma manera. La solicitud que yo tenía cuando niña por la Madre de Dios durante sus viajes era tan grande y sentía con ella las penalidades del camino tan real y vivamente como cualquier otro suceso exterior que me hubiese ocurrido a mí en mi juventud. Verdaderamente esto me llegaba hasta el alma, más que otras cosas, y en esto tomaba mucho más parte que en todo lo que pudiera sucederme, pues María era para mí la Madre de mi Dios y Señor, y en su seno llevaba mi salud.
Todo lo que se celebra en las festividades de la iglesia era para mí no ya un recuerdo o un motivo de atenta consideración, sino mucho más, pues mi alma era movida y como impulsada a celebrarlas cual si sus misterios sucediesen y los sucesos se verificasen en mi presencia. Yo lo veía y lo sentía todo como si realmente sucediera delante de mí. Punto 30. Amante de las plantas y animales. Nunca he podido admirarme de que Juan el Bautista aprendiese tanto de las flores y de los animales en el desierto, pues siendo yo niña, todas las hojas y florecillas eran para mí como un libro en el cual sabía leer. Conocía la significación y belleza de sus colores y sus formas, pero si hubiese hablado de esto, se habrían reído de mí. Cuando salía al campo, solía conversar con todas las criaturas, pues Dios me había dado conocimiento de todo esto, y yo me elevaba a la vista de las flores y de los animales. Qué suave era todo esto. Aún era yo muy joven cuando me dio una fiebre, mas no guardaba cama. Mis padres creían que yo moriría pronto. Entonces se llegó a mí un hermoso niño y me mostró unas hierbas que yo debía elegir y comer para ponerme buena. Todavía conozco estas plantas, entre ellas había enredaderas. Comí de las hierbas y sentándome chupé el jugo de las campanillas de las enredaderas, y luego me sané. La planta de la manzanilla me gustaba de un modo especial. No sé qué de suave y misterioso tiene para mí este nombre. La buscaba siendo todavía muy niña y la tenía preparada para los pobres enfermos que me buscaban y me mostraban sus llagas o alguna herida, preguntándome qué me parecía. Entonces se me ocurrían multitud de inocentes remedios, con los cuales recobraban la salud. Continuará. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.